Hola, yo soy Cari y en esta ocasión te voy a compartir el primer video de una serie de videos que hablan sobre empoderar la empatía. Ok, entonces esta es la llave número 1 y bueno, básicamente va de que yo toda mi vida fui una persona altamente sensible y con una capacidad y una sensibilidad para observar el mundo del otro de una forma muy interna. Pero creo que muchas veces no nos enseñan a usar nuestra empatía de forma sabia y conforme pasaron los años me di cuenta que habían ciertas, em, ciertas cosas importantes que desarrollar para que la empatía jugara a tu favor y no en tu contra. Y es que la empatía, como cualquier otro don, puede ser revertido o puede voltearse en nuestra contra. Y les voy a contar también mi experiencia sobre enamorarse del potencial y también hice una analogía muy bonita sobre un cajón y en donde ponemos nuestros valores y virtudes. Entonces, si ustedes son muy sensibles y sienten que a veces pecan de ser demasiado empáticos, quiero decirles que no es malo ser empático o muy empático, pero siempre hay que utilizar la empatía con discernimiento, con sabiduría. Entonces quiero primero explicarles cómo se ve una empatía desempoderada. Miren, hay una cosa que es muy común en la empatía y que a veces no nos damos cuenta, que es tener lástima o ser condescendientes con otros. Entonces esta empatía está mal utilizada porque está utilizada desde el ego. Tenerle lástima a alguien es y siempre será verlo por debajo de ti. Una cosa muy diferente es tener compasión, porque tener compasión es saber cómo la raíz de dónde se crea ese personaje, de por qué actúa como actúa, pero mantenerlo en el mismo nivel que uno y tener lástima siempre va a ser verlo por abajo. Esto a veces nos hace justificar actos que son injustificables. Por ejemplo, hay veces que, no sé, está esta situación en la que hay una persona que tenía mucha hambre y entonces se mete a una casa y roba dinero y pues con eso puede comer. Entonces nuestra empatía mal utilizada nos haría sentir lástima, nos haría decir, pobrecito señor, lo que pasa es que no tenía que comer y a lo mejor no tuvo de otra. Y eso es como abogar por el mal, porque a fin de cuentas es un robo, es un acto hacia otras personas, es un acto eh, ay, se me fue la palabra, pero es un acto que transgrede la seguridad y de otras personas, ¿no? Entonces, la compasión sería ver, wow, él está en una situación muy difícil, sin embargo, a lo mejor tiene tal y tal habilidad. Sí, obviamente el contexto social importa, de dónde viene, a dónde va, pero es muy diferente ver con compasión y tratar de visualizar todo el contexto a tratar a los demás como una madre sobreprotectora o como si todos fueran niños chiquitos y no tienen capacidades para afrontar la vida. Esto es tener una empatía desempoderada porque es verlo desde el ego y es verlo por debajo de nosotros. Otra cosa muy importante que quería compartirles es un poco de mi experiencia. Les voy a contar cómo la empatía
puede edificar en una pareja o puede fomentar círculos de violencia en la pareja o círculos de patrones de abuso en una pareja. Entonces, en mi experiencia, hubo una persona a la cual yo quise mucho que tuve que dejar de tener presente en mi vida, porque estuve esperando muchos años porque esta persona manifestara ciertas cosas que yo veía que tenía. Y con esto voy a también contarles la analogía del cajón. Entonces, mi empatía desempoderada me hacía justificar cuando esta persona estaba de malas y se desquitaba conmigo, o de repente se aislaba, pero me contaba algo triste de su vida, entonces yo empatizaba y no me daba cuenta que caía en un ciclo de manipulación de esta persona. Y les voy a contar, un día iba caminando para la natación y a veces nos llegan epifanías de las cosas más absurdas de la vida, ¿no? De repente se poncha una llanta y entiendes algo muy profundo de la vida. A mí eso me pasa muy seguido y esto me pasó con una cosa que le llamé la analogía del cajón y cómo me sirvió para empoderar la empatía. Entonces, digamos que yo a esta persona la quería mucho, ¿no? Y la conocía. Entonces, supongamos que esta persona tenía en su cajón, como el cajón que tenemos en la cocina o en el buró, tenía muchas cosas en su cajón, tenía unas cosas que estaban al fondo y otras cosas que estaban al frente. Entonces, esta persona, obviamente, como cualquier otro ser humano común, utilizaba siempre las cosas que estaban delante del cajón y no atrás. Entonces, mi capacidad de empatía y mi sensibilidad me hacían ver todo lo que había en ese cajón. Y con esto voy a hilar la idea de ser bueno en el fondo. Entonces, esta persona en el fondo del cajón tenía la lealtad, tenía la honestidad y tenía la bondad o la amabilidad. Entonces yo creía que en algún punto esta persona iba a agarrar esas cosas que estaban en el fondo, que eran muy bellas, y las iba a pasar al frente del cajón. Error mío, esperar años y años y años a que este potencial se manifestara. Y no era una idealización, porque no era yo fantaseando sobre que él pudiera tener esa bondad o esa lealtad en el cajón. No, lo que hacía mi empatía y lo que hacía mi sensibilidad era ver que de hecho sí era bueno, o sea, sí tenía bondades, pero estaban en el fondo. Nos podemos quedar esperando muchísimo tiempo a que las personas a nuestro alrededor tengan sus bondades en la parte de enfrente del cajón. Y entendamos que para que las bondades y las virtudes de verdad se conviertan en parte de nuestra esencia y en parte de nuestra personalidad, tienen que estar al frente del cajón y tenemos que hacer uso constante de estas herramientas. Es muy bello que nuestra empatía, nuestra sensibilidad nos haga poder ver a las personas y verlos en profundidad, ver todo el cajón, ver todo lo que son y todo lo que podrían potencializar, ¿no? Pero también hago este video porque es muy triste ver cómo pasan los años y hay personas que
que a lo mejor intentan en algún punto poner esa lealtad o esa bondad un poquito más adelante, ¿no? En ese cajón. Pero empiezan a utilizar las otras cosas, se hace el batidero en el cajón y la bondad se va quedando atrás. No es algo que usen diario, entonces no podría ser realmente parte fuerte de su personalidad. Y ahí es cuando la empatía nos hace decir, es que es bueno en el fondo. Fulanito me hizo tal cosa o me agredió o se portó así, que ojo, todos tenemos derecho a equivocarnos de vez en cuando, siempre y cuando podamos con la responsabilidad de nuestros errores. Pero hablo de este diálogo interno que tenemos a veces para no ver lo evidente, para enamorarnos del potencial, enamorarnos de lo que está al fondo del cajón, que no se utiliza realmente, que está ahí un poco en el olvido y con telarañas, en vez de ver la realidad, ver esta persona también, o sea, en su esencia hay bondad y hay lealtad, pero no los está utilizando y la verdad es que no sabemos cuándo los vaya a utilizar, cuándo esa bondad va a estar enfrente, cuándo esa lealtad va a estar enfrente. Y terminamos entonces enamorándonos de teoría y no de práctica. Lo que me gustaría que quedara como en este video, que es la llave número 1 para empoderar la empatía, es que está muy lindo poder ver a las personas en profundidad y decir es bueno en el fondo, sí, pero no utilizándolo como algo para justificar o para enamorarnos de cosas que no sabemos si están escritas de verdad, o sea, no sabemos si esa bondad y lealtad de verdad se vayan a manifestar y de verdad vayan a ser parte fundamental de la vida de esta persona, o vaya a ser algo que sí tiene, pero que está olvidado en el fondo del cajón. Esto, sin embargo, no es un juicio final para la persona, jamás, y ahí está nuestra empatía, pero es muy importante leer o conocer a las personas en el presente, entender que todos cambiamos y tenemos derecho a cambiar, pero que nuestra decisión sobre a quiénes vamos a tener cerca en nuestra vida, o sea, a mí me gusta imaginar que mi vida es estar en una mesa redonda y hay varias sillas, no son muchas, pero hay varias. Y me gusta pensar en que las personas que yo elija para sentarse en esa mesa que es mi vida, tienen cosas buenas que aportar y tienen esa bondad integrada en su personalidad y la usan diario. No es algo que tengan olvidado al fondo de su ser, que algún día a lo mejor me quede esperando porque de verdad lo traigan a la mesa. La empatía empoderada nos hace tomar decisiones sabias, nos hace comprender el mundo a profundidad, pero no nos puede hacer justificar las cosas malas o los malos tratos, porque entonces nuestra empatía se voltea en nuestra contra y nos lleva a una vida, la verdad, bastante triste. Porque para mí era muy triste ver cómo esta persona nunca iba a poner esta bondad, esta lealtad al frente del cajón. Y entonces me hacía a mí, esta empatía desempoderada me hacía esperarme y me hizo esperar, más bien, me hizo esperar años y esa silla en mi mesa estuvo ocupada por años, cuando quizá una persona que tenía buenas cosas que poner en la mesa no pudo sentarse por estar ese espacio ocupado. Y no significa que yo dejara de amar a esta persona,
incluso al día de hoy la amo, pero ya no quiero que la empatía juegue en mi contra y no quiero justificar cosas que no se pueden justificar. A veces la empatía es es esta venda que nos ponemos. La empatía desempoderada es esta venda que nos ponemos en los ojos para no ver la realidad, porque a veces es muy dolorosa. A veces, de verdad, se los juro que es muy doloroso ver todo lo que alguien puede ser, o sea, todo lo que tiene para ofrecer, y ver que lo más bueno que tiene para ofrecer lo tiene descuidado y en el fondo y lleno de telarañas. Y es feo porque tienes la capacidad de ver esa profundidad, de ver todo el cajón, de asomarte y ver cada elemento que hay ahí. Y al final a veces te quedas con un sentimiento un poco de decepción, pero también cada quien tiene su momento y cada quien escribe su historia y cada quien elige qué valores y qué virtudes quiere tener en la vida. Y nada, para mí es muy sabio ver todo el cajón, es muy lindo, pero es más lindo ponerlo objetivamente y decir de verdad cuáles son las cualidades de esta persona, las cualidades que usa diario, cuáles son los valores y virtudes que no están en teoría, que están en práctica. Así que bueno, espero haberme dado a entender un poco. Este es nada más la primera parte de varias partes que hice, como de un manual para empoderar la empatía. Y bueno, nada, les mando un abrazo, que tengan lindo día y nos vemos en la próxima.